¿Es realmente Frankenstein de Guillermo del Toro tan buena? ¿Es su mejor o su peor película? ¿Es el monstruo Víctor, la criatura o Guillermo? ¿Es realmente perdonar la verdadera sabiduría? ¿Cuántas veces vemos a Víctor tomar un vaso de leche en toda la película y qué significa? ¿Tiene un alma la criatura y si es así proviene del dedo pequeño del pie izquierdo o de la cabeza o del corazón? ¿Por qué el capitán se sopló dos historias de una hora de dos completos desconocidos? ¿Es la criatura más guapo que Calamardo guapo? Vamos a explorar todas estas y más preguntas, y para lograrlo, nunca antes mejor dicho, vamos por partes. Fue un poco grotesco, lo siento. Me disculpo con todos los presentes. Yo soy Will, el de las películas, y vamos a ver qué onda con Frankenstein de Guillermo del Toro. El famosísimo y reconocidísimo Guillermo del Toro ha tenido desde siempre una fascinación por los monstruos, las criaturas, las profundas preguntas sobre la existencia y el individuo, de modo que un encuentro entre él y la creación de Frankenstein era casi inevitable. En palabras del mismo Memito, Y por poquito y no pasa, o sea, es una película que estuve desarrollando activamente como veintitantos años. y es una adaptación muy al estilo del Toro, porque adaptar no es solo representar, es aportar tu visión propia, es como él mismo dice. Yo digo que adaptar un libro es como casarte con una viuda. Tienes que respetar la memoria del marido, pero el sábado tienes que ponerle Jorge al niño. Y Memo del Toro definitivamente le puso Jorge al niño, porque esa película plantea temas y mundos que son recurrentes en otras de sus obras. La búsqueda de propósito y sentido de pertenencia. Preguntas universales que todos nos hemos hecho, nos hacemos o nos vamos a hacer. ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Quiénes son los míos? ¿A dónde pertenezco y dónde encajo? O como diríamos en tono más latino. ¿Ontoy? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy y de dónde vengo? ¿Para qué soy bueno? Y allí empieza el conflicto de la historia. Recordemos que sin conflicto no hay película. Esto se va a poner feo. Y el primer conflicto que se nos plantea es la relación de poder entre Víctor y su padre, interpretado por el famosísimo y reconocidísimo Charles Dance, o como se diría en latino Carlos Baile, mejor conocido como Tywin Lannister si viste Juego de Tronos y si no lo has visto. Anda vela, y después platicamos de cómo los showrunners destruyeron el final de esa serie. Esos bastardos me mintieron. Por cierto, no te había dicho, pero yo divago mucho. Me salgo del tema, te pongo un ejemplo y me clavo con esa película o serie. Entonces, si vos sentís que me estoy saliendo del tema, dale a ese botón rojo que dice suscribir, y eso me recuerda volver al tema. Y si aún sigo divagando, poné en los comentarios algo así como, loco, deja de divagar, volvé al tema. Estábamos en el padre de Víctor, y tenés razón, íbamos en el padre de Víctor, quien es un afamado cirujano que le exige, lo golpea, y lo presiona por llevar su apellido. Cargas con mi apellido, Víctor. Sumado a esto, Victorcito tiene una relación medio edípica con su madre, llegando a mencionar frases como, El resto del tiempo ella era toda mía. por lo que la muerte de la misma es el principal catalizador que hace que Víctor se imponga el reto de conquistar a la muerte. Nadie puede conquistar a la muerte. Además, su padre, como buen Lannister, prefiere a su hermano William por ser rubio. Todo esto hace que Víctor crezca con conflicto de validación e identidad que lo lleva a, como él mismo dice, expandir los límites de la ciencia para alcanzar un logro que le merezca el reconocimiento de todos. Aquí vemos por primera vez a Víctor Frankenstein de adulto, interpretado por el famosísimo y reconocidísimo Oscar Isaac, también conocido como Moon Knight, uno de los mejores héroes de Marvel. ¡Qué buena serie esa! De lo mejorcito de Marvel. Con ese tono un poco oscuro tirando más al estilo de DC. Ya me salí del tema de nuevo. Pero alguien se suscribió y regresé. Si fuiste vos, gracias, y si no fuiste vos, pues de nada, bye. Continuemos. Aquí está Víctor presentando una primera fase de su revolucionario invento, como diría el de Jurassic Park, Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. y que lo va viendo nada más y nada menos que Heritage Harlander, interpretado por el famosísimo y también reconocidísimo Christoph Waltz. Que si te estás preguntando, ¿dónde lo he visto? Sobra de dónde escoger. Pero yo quiero pensar que lo viste en Bastardos sin Gloria. Tremenda película, con una de las mejores construcciones y desarrollo de personaje, que si no la has visto, no sé si podamos seguir hablando. Y si no, quizá lo viste en Django, otro peliculón. Por cierto, si te gustaría que analicemos una de esas películas, ponelo en los comentarios. Total que Harlander es tío de Elizabeth, que es la prometida de William, el hermano de Víctor. Oye, despacio, cerebrito. Aquí todo se empieza a enredar más que un bulto de anzuelos. Harlander le manifiesta su apoyo con recursos ilimitados a Víctor para llevar a cabo sus experimentos a cambio de fotografiar el proceso y... Tal vez con el tiempo solicite un favor a cambio. Aquí hay varias cosas en las que hay que detenerse un rato, sí o sí. Para empezar la astucia de Harlander en detalles sutiles, vemos cómo le ofrece un vaso de leche a Víctor luego de haberlo visto tomar una botella de leche en su primer encuentro. Esto muestra la gran capacidad de percepción y manipulación del personaje. Por otro lado vemos la dinámica entre Víctor y Elizabeth, que dicho sea de paso es interpretada por Mia Goth, quien está empezando a ser famosísima y conocidísima,
y que además en esta película interpreta dos papeles, la madre de Victor y Elizabeth, la prometida de su hermano, lo que parece que le importa poco o nada a Victor, ya que no esconde su reacción al conocerla. ¿Será porque en cierta forma le recuerda a su madre o será por una especie de venganza hacia William por ser el preferido en la niñez de ambos? Contame en los comentarios qué pensás vos. En esta secuencia vemos cómo Elizabeth manifiesta su desacuerdo con la guerra. Alimentados, aseados, cuidados y educados en el mundo por sus madres, solo para morir en un campo de batalla lejos de quienes provocan esas tragedias. Lo cual contrasta con la posición de su tío, quien se refiere livianamente de las mismas. No esta guerra, fue otra previa. O una previa a esa, no me acuerdo muy bien. Esto será importante más adelante para comprender las motivaciones de Elizabeth. En las películas de Guillermo la escenografía es casi un personaje más, y esta no es la excepción. Aquí vemos la torre, el laboratorio, su construcción. Y llama poderosamente la atención la inclusión de una imagen de Medusa. Esta es usada en la escenografía como un refuerzo visual a la tesis del monstruo incomprendido e injustamente juzgado por su apariencia. El mito de Medusa relata cómo una mujer fue castigada injustamente por Atenea y condenada al rechazo sistemático por su nueva naturaleza. Es una alegoría y una simetría narrativa con la situación de la criatura de Frankenstein. Hablando así me doy cuenta de algo horrible. Alegoría. Simetría narrativa. Estoy hablando como mis profesores de literatura. ¡Qué horror! Te convertiste en aquello que juraste destruir. Bueno, ni modo. Como diría la criatura. Seré muy obsceno para ti, pero para mí solo soy como soy. ¿Ves? Volví a divagar. Mejor acostúmbrense. Estás bien pendejo. Bien pendejo. En el laboratorio, Víctor experimenta el rechazo por tercera ocasión en su vida. El primero fue en el seno familiar con su padre, el segundo fue con sus colegas en lo laboral, y ahora el tercero, en lo amoroso. La elección es la semilla del alma. Y no lo han elegido a él. La creación y el fracaso son dos caras de la misma moneda, y de la decepción nace la solución. En un momento de eureka, Víctor da con la respuesta a sus problemas técnicos. Y cuando está a punto de dar vida a la criatura, Harlander revela cuál es aquella petición que dejó en el aire en el primer acto de la película. Está enfermo y le pide a Víctor poner su cerebro en la criatura. Este se niega, y esto desencadena una pelea que termina en la muerte de Harlander. Casi como un ciclo natural, la película nos presenta una muerte seguida de una vida y por fin tenemos a la criatura entre nosotros. La criatura que vemos al inicio de la película dista mucho de la que vemos al momento de su creación y animación. La de las primeras escenas nos infunde temor. La del momento de su aparición en este mundo nos llega a infundir incluso compasión o ganas de querer protegerle. No. Caliente. No lo toques, está caliente. Esto es algo que Guillermo del Toro hace muy bien. Sus personajes son tridimensionales, no hay buenos o malos. Todos somos una mierda a las 8:30, un santo a las 10:30, un imbécil a las 12, un pendejo a las 3. La criatura sufre una suerte de evolución o involución, dependiendo desde dónde se le vea. Para Víctor es una completa abominación, un error. Como dijo el Joker en El Caballero de la Noche. Soy un perro siguiendo autos. No sabría qué hacer si los alcanzo. Para Víctor es igual, él lo acepta. Nunca consideré lo que vendría después de crearlo. Incluso acepta su fracaso al jugar a ser Dios diciendo que Al buscar la vida, solo creé muerte. esto nos enfrenta a una de las preguntas más filosóficas de la película. ¿Posee la criatura de Frankenstein alma? Walter White, en Breaking Bad, al limpiar el cadáver que disolvieron, recuerda cuando en una ocasión se encontraba sumando las partes que componen un cuerpo a nivel químico. Al realizar la suma de todos los componentes, nota que falta un 0.111058 rastreable. Supuestamente es todo. Me parece que falta algo, ¿no es cierto? Debe haber algo más que esto en un ser humano. A lo que sugieren el alma. ¿Qué pudo haber pasado en la construcción de la criatura? Al momento de ensamblar todas esas partes físicas y la química que las compone, Elizabeth sugiere una tesis. Tal vez al carecer de pecados, nuestro creador sopló su aliento directamente en sus heridas. Santo Dios, Elizabeth. Esta sola sugerencia desata en Víctor la furia, puesto que remueve en él el más visceral repudio al verse superado en aprobación, incluso por su creación. Destruirlo parece el mejor camino, aunque se arrepiente en el último momento. Es muy tarde. Como Elizabeth planteó antes, la decisión es la semilla del alma, y el arrepentimiento solo tiene oportunidad de redención cuando llega a tiempo. Despacio, Franchute. Esto es oro. Hasta este momento, solo habíamos escuchado la historia desde la perspectiva de Víctor.
Ahora por primera vez escuchamos la historia desde la perspectiva de la criatura, porque el lobo siempre será el malo, si solo escuchamos la historia desde el relato de la Caperucita. A todo esto, el capitán debe ser familia de Silvia Pinal, porque de buen gusto escucho 2 historias de más de 1 hora de 2 desconocidos. Y vos y yo también. La criatura sufre de primera mano lo que significa estar vivo y en este mundo. La violencia, el dolor, el frío, la soledad, anhelar pertenecer. Anhelaba ser parte de esa familia. Y la crudeza inevitable del mundo que le rodea. La violencia parecía inevitable entre ellos. Tal vez, pensé, así es como funciona el mundo. Pero en todo este mundo de caos también encuentra la amistad. Porque como dice el Principito, solo con el corazón se puede ver claramente. Lo que es esencial es invisible a los ojos. Y así, casi sin quererlo, la criatura se alimenta de conocimiento. Y con el conocimiento siempre vienen las preguntas más profundas. Porque como bien dijo otro William, la ignorancia es una bendición y el saber es una locura. Y aquí viene lo que para mí es la mejor frase de toda la película. Perdonar es la verdadera sabiduría. Saber que alguien te lastimó. Saber exactamente quién fue y elegir. Dejar que se olvide. La búsqueda de respuestas es uno de los actos más valientes y desgarradores que cualquiera de nosotros puede enfrentar. Porque la verdad a menudo golpea de forma tan contundente que cambia nuestro rumbo. Al cambiar nuestro entendimiento y por ende lo que somos. Para la criatura tal descubrimiento lo enfrenta a una realidad dura pero innegable. Es el hijo de un osario, el resultado de la amalgama de los despojos de cientos de cadáveres al filo de la putrefacción. Y sin embargo, aunque para él eso signifique una desgracia, para el ciego de la cabaña es un buen hombre y eres mi amigo. Porque al final una gran parte de nuestro valor reside en lo que hemos generado en los demás. En su afán de querer ser y significar, la criatura acude a su creador en busca de una compañera, pero solo obtiene desprecio, lo que desata el caos y la violencia, que cobra la vida del inocente, como suele suceder a menudo. Y aquí estamos ante una de las preguntas que muchos hacen al guión de esta película. ¿En qué momento Elizabeth se enamoró de la criatura? Si es que fue así. Hay debate sobre este tema, pero a mi interpretar ambos estaban casi predestinados a encontrarse. A lo largo de la trama, Elizabeth plantea su búsqueda de algo más puro, que a su entender lo ha podido ver en la criatura. Todo empieza con empatía y entendimiento. Ella se considera a sí misma fuera de lugar, perdida en un mundo que no entiende. Estar perdido y que te encuentren es el ciclo de la vida del amor. ¿Es forzado? Quizá un poco, pero ciertamente las bases del romanticismo literario son el sentimiento por encima de la razón y la fascinación por lo sublime. Esto lo vemos desde Romeo y Julieta, hasta en Betty la Fea. Voy a estar con usted hasta la muerte, doctor. Y al final, la historia no deja de tener un alto contenido de melodrama, sobre todo en el tercer acto. Y esto, no como algo malo, sino como una parte de lo que la película es. Al final, la historia es circular, y la criatura decide perdonar, demostrando sabiduría y comprensión, que son atributos del alma. Interesante. Al final quizás solo necesitaba amor, comprensión y ternura. Pero ya hablando en serio. E intentando responder las preguntas del principio. Sí es tan buena la película, pero esto no deja de ser una apreciación subjetiva. Yo planteo y sostengo que las películas se debería juzgar como a los restaurantes. ¿Estarías dispuesto a volver a este restaurante con todo lo que implica en inversión de tiempo, dinero y esfuerzo? ¿O es un restaurante al que volverías solo si queda de camino y ya se está acercando la hora de la comida? ¿O es un restaurante al que no volverías a venir ni que te inviten? Con la sobreoferta de contenido audiovisual que vivimos actualmente, ¿estar dispuestos o no a visitar nuevamente una película puede y debe ser tomado como un indicativo importante? Hay algunas películas que he visto más de 10 veces, incluso series que las podría empezar a ver nuevamente, aunque tengan 62 capítulos y muchos de más de 1 hora. En esa medida, para mí, esta es una película que sí volveré a visitar más de una vez. De hecho, creo que es de esas películas que se les saca más la segunda vez que uno las ve. Aún así, entiendo que quizá no es para todo el público. Realmente nada lo es. Las otras preguntas se respondieron a lo largo del video. Si no te diste cuenta, volvelo a mirar. ¿Quién es el monstruo? El monstruo sos vos si no te suscribís. Y por cierto, Víctor bebe leche 5 veces a cámara durante toda la película. Y si te preguntan, ¿quién te dijo eso? Decile que Will, el de las películas.